Es un enorme gusto, jóvenes, el poder estar compartiendo un poco con ustedes, ¿verdad? Tal vez ustedes estén en casa o estén haciendo alguna actividad, ¿verdad? Y también están escuchando o tomando su tiempo para escuchar este tema que es dedicado para jóvenes, ¿verdad? Que es un momento en el que podemos compartir, en el que podemos hablar un poco de la palabra del Señor, tal vez escuchar a una persona que quiere hablarles a ustedes para que ustedes al mismo tiempo escuchen la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra que no se detiene aún en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos de estrés, en momentos de incertidumbre, ¿verdad? Pero la palabra siempre es eficaz, siempre llega en su tiempo y llega también afuera de tiempo. Entonces es importante que pongamos atención, ¿verdad? A la palabra del Señor, que pongamos atención a este tema que yo creo que va a ser de bendición para tu vida. Si gustan, tal vez donde ustedes están, tal vez en casa, pueden tomar un tiempo para poder cerrar sus ojos y acompañarme en una oración para poder empezar este tema, ¿verdad? Entonces, digámosle, Señor, gracias Padre por este momento, Señor, que podemos compartir, Señor, porque sabemos, Señor, que está en tu corazón primeramente, sabemos que tú lo preparaste, Señor, para este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús te pido que quites toda distracción, Señor, donde quiera que están los jóvenes escuchando, que quites todo estorbo, Señor, y que podamos poner mucha atención, Señor, que tú, Señor, puedas hablarle, Señor, a esos jóvenes, a sus corazones. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Yo realmente, basado en estos momentos, ¿verdad? El Señor habló a mi corazón acerca de poder llegar a tener paz, ¿verdad? Porque como bien sabemos, Señor, sabemos en estos momentos hay un poco de incertidumbre, incertidumbre en las calles, incertidumbre incluso en nuestro propio hogar, ¿verdad? Incertidumbre con nuestra familia, incertidumbre en nuestros planes, tal vez teníamos planes para este año, teníamos metas que queríamos lograr y tal vez se están aplazando, ¿verdad? Por situaciones que no vienen, que no podemos controlar, ¿verdad? Pero yo creo que si ponemos toda nuestra confianza en el Señor, toda nuestra fe en el Señor y confiamos las promesas que Él nos ha dado y la palabra que Él está derramando en este tiempo, yo creo que podemos entender lo que Él quiere para con nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito individual para cada uno de nosotros? Porque sabemos que el propósito del Señor para la iglesia en general, para el mundo en general, es el llegar a la reconciliación. Uno de sus propósitos hermosos es poder venir y reconciliar, poder venir y llegar al arrepentimiento. Pero también debemos de preguntar, ¿cuál es el propósito del Señor para mi vida individualmente? Pon tu nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito especial para Fabio, ¿verdad? Que es mi nombre, ¿verdad? Pon tu nombre, ¿cuál es el propósito especial para ti? Entonces, basado en eso, el Señor me movía a un tema que tal vez has escuchado un poco, ¿verdad? Y es algo que se predica y se habla en estos momentos porque es porque las personas necesitan un poco de la palabra paz, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay algo que tenemos que hacer y que tenemos que tener para alcanzar esa paz. Entonces, basado en eso, yo puse un título que es Ten fe y fortalécete. Eh, Vamos a empezar con un versículo que es una historia pues claro, está en la Biblia y se repetía, ¿verdad? En muchas ocasiones Jesús iba a predicar a varios lugares y sus discípulos le seguían. En esta también ocurrió lo mismo, pero es algo diferente, ¿verdad? Es algo que no pasaba todas las veces. Leamos, está en Mateo 8, 23 al 27. Esta vez vamos a leer 23 y 24. Dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Vemos en el primer versículo que Jesús entró en una barca y sus discípulos le seguían. Nosotros podemos decir que somos discípulos o que somos seguidores del Señor, que somos creyentes del Señor y es por eso que nosotros le seguimos. Si Él iba a predicar en ese entonces, sus discípulos le seguían y eso ocurrió, pero esta vez cuando iban, digamos, de regreso hacia otro lugar,
Jesús entró a la barca, iba al frente, ¿verdad? Y sus discípulos le seguían, ellos eran testigos de todo lo que Jesús hacía en esos tiempos, todos los milagros y los prodigios que él hacía, las veces que él hablaba, las veces que él sanaba, y esta vez no fue la excepción, ¿verdad? Pero dice que de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Vemos que las olas cubrían la barca, y es importante ver de que muchas veces en la palabra, cuando se habla de tormenta, podemos hablar de prueba o de aflicción. Y yo creo que estamos en un momento en que hay prueba y aflicción para el mundo, pero y cabe notar que nosotros, y tanto los discípulos, tenemos a Jesús de nuestro lado, pero también la tormenta nos alcanzó a nosotros, o a ellos, a los discípulos en su momento. Entonces, creo que es una gran oportunidad de poder compartir esta porción para poder llegar a entender qué pasa cuando hay aflicción y cuando hay una tormenta, y vemos que esta tormenta y las olas cubrían la barca. Eso quiere decir que cubrían la visión de hacia dónde iban, ellos no podían ver más allá. ¿Por qué? Porque las olas eran tan grandes que la cubrían. Claro, no era un crucero como los de hoy en día, ¿verdad? Era una barca un poco simple, ¿verdad? En esos tiempos, pero era lo suficiente para poder cubrir, poder obstaculizar la vista de los discípulos. Pero hay algo interesante, algo diferente. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir en una lancha, un barco o algún crucero tal vez, ¿verdad? Pero hay, digamos, turbulencia, se mueve de un lado a otro, hay vientos, y más si hay una tormenta. Creo que no hay paz en ese lugar, en esa barca en la que hemos estado. Si el mar está picado, como se dice, ¿verdad? Se mueve bastante y hay dificultad para navegar. Y en este momento esto estaba pasando, pero dice que Jesús dormía. Y si lo llevamos y lo trasladamos a los tiempos que estamos viviendo, al momento que vivimos hoy, vemos que muchas personas se preguntan, ¿y dónde está Dios, verdad? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué está permitiendo que esto esté sucediendo, verdad? Y hay muchas dudas, hay muchas preguntas, y tal vez muchas personas que no siguen la fe o están en contra, utilizan eso para venir y atacarnos a nosotros, atacar a la iglesia de Cristo. Y eso pues también nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Como jóvenes, como seguidores de Cristo. No sé si estás viendo este tema porque lo encontraste solo así, o porque viste el anuncio, ¿verdad? De que iba a haber un tema acerca, un sábado, ¿verdad? Acerca de jóvenes, y lo estás viendo, pero creo que podemos identificarnos también, ¿verdad? Porque han habido, o nosotros incluso en su momento atacamos los propósitos del Señor. Atacamos la voluntad del Señor, decimos, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? Que si fuera diferente sería mejor, pero en realidad no sabemos cuál es la voluntad del Señor, no sabemos cuáles son los propósitos para nuestra vida, y es por eso que tenemos que tener fe en el Señor, tenemos que tener también paz en Él, pero tenemos que saber cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, cabe notar de que Jesús estaba dormido en ese momento, es decir, que Él estaba en paz, ¿verdad? Él estaba descansando, a pesar que había una tormenta afuera. Dice, una gran tormenta hace que nuestra visión sea probada, impidiéndonos ver la voluntad de Dios. Vemos en el versículo 25, dice, y llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos que Jesús, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, vinieron y le despertaron. Yo no sé, ustedes, yo les comparto en lo que me ha pasado en estos momentos, ¿verdad? Que tenemos más tiempo, que hay momentos en los que podemos, digamos, en las mañanas levantarnos un poco más tarde, ¿verdad? Tal vez si tenemos un horario antes, ahora le sumamos una hora más, unos 10 minutos más, un tiempo más, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasa que a veces podemos levantarnos y suena la alarma y estamos tranquilos, ¿verdad? Pero si alguien viene y nos levanta y nos dice algo está pasando, o nos gritan,
o algo pasa y nosotros nos asustamos, ¿verdad? Decimos, ¿qué está pasando? Y nos levantamos muy apresurados y empezamos a preguntar qué pasó y cómo fue, ¿verdad? ¿Cómo fue la situación o por qué me levantaron así? Pero vemos que Jesús, cuando le despertaron, tomó algo diferente, ¿verdad? Algo que no iba de acuerdo a la situación. Viene y les pregunta, y tal vez se puede decir que los regaña, y les pregunta por qué estás amedrentados, por qué estás asustados, por qué están en ese estado. Hombres de poca fe. Les dice hombres de poca fe. Eso quiere decir que él tal vez esperaba que ellos tuvieran confianza y tuvieran fe en él, en que él iba en la barca y que nada iba a pasar, o que tuvieran fe y ellos mismos fueran los que reprendieran al mar y reprendieran la tormenta y hubiera calma. Entonces creo que eso era un momento en que él estaba viendo y tal vez probando a sus seguidores, a los discípulos, cómo estaban ellos en fe. Y vemos que él se da cuenta y les dice que tienen poca fe. Entonces él se levanta, reprende y una gran calma. Y ellos pues se preguntan quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen. Y vemos y vemos incluso en la última pregunta, vemos que se evidencia su poca fe, la fe que ellos no tenían, que a pesar que habían visto milagros, que habían visto la palabra cumplirse, de que él iba a estar acá, la profecía cumplirse, ellos aún así no tenían la fe suficiente para poder confiar y tener paz. ¿Por qué? Porque podemos ver esas dos situaciones. Podemos ver de que ellos hubieran confiado en que Jesús iba en la barca y que nada les iba a pasar, o ellos podían tener la fe y la autoridad para poder venir y decir, tormenta, cálmate, desaparece, o vientos, mar, haya paz en este lugar, pero no la tuvieron. Pero yo creo que esto nos hace reflexionar y podemos ver y pensar de que nosotros también necesitamos fe. Tenemos que venir y en estos momentos fortalecernos en esa fe, incluso entrenarnos en esta fe. Y yo quiero compartir un poco de cómo nosotros podemos fortalecernos en la fe, podemos venir y hacer crecer, podemos ejercitarnos, así como nosotros, tal vez algunos en esos momentos que hay más tiempo libre, tomaron por ejercitarse en casa, tal vez, ¿verdad? Tal vez salir a la calle no, ¿verdad? Pero sí poder tomar una pesa o algo y empezar a ejercitarse, ¿verdad? Así como nosotros ejercitamos nuestro cuerpo físico, también es necesario que nosotros nos ejercitemos en la fe. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Yo veo un punto y uno es cambia lo que consumes. Eso quiere decir, nosotros todo el tiempo estamos consumiendo algo. Si estamos hoy pues en las redes sociales, estamos consumiendo un tema, ¿verdad? Un tema que qué bueno que lo estás consumiendo, qué bueno que tomaste tu tiempo para escucharlo, porque estás consumiendo algo que te va a beneficiar, algo que te va a edificar. Podemos venir y tal vez después del tema podemos ver una película, no lo sé, podemos ver una serie, podemos ver cualquier otra cosa y eso lo vamos a estar consumiendo. Vamos a aprender, vamos a entender, vamos a conocer y algo va a quedar en nosotros. Eso quiere decir que va a entrar en nosotros. Si es algo negativo va a quedar en nosotros. Si es algo bueno, algo positivo y algo bueno va a quedar en nosotros. Consumimos redes sociales, consumimos Instagram, consumimos Facebook, consumimos incluso TikTok, consumimos noticias, consumimos las pláticas o historias de nuestra familia, consumimos todo el día, estamos consumiendo algo. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos consumiendo y cambiarlo. Yo les podría decir, si tienen redes sociales y las redes sociales se ven cosas negativas, yo les diría, bueno, ciérrenlas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hoy las redes sociales están siendo un lugar de bendición también para nosotros y podemos encontrar cosas buenas y cosas positivas. Lo importante es que nosotros tomemos esa actitud de poder cambiarla. Vamos a ver este versículo, Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí vemos un principio. Si la fe se incrementa, si la fe es por lo que se escucha y si nosotros escuchamos la palabra de Dios, eso quiere decir que vamos a tener fe. Eso quiere decir que si nosotros
queremos aumentar nuestra fe, es importante que vayamos y busquemos la palabra de Dios. ¿Dónde la podemos encontrar? Podemos encontrarla, claro, en la palabra, en la Biblia. Podemos tomar un tiempo devocional, un tiempo antes de dormir, un tiempo con nuestra familia. A ti, joven, que tal vez en su momento no toda tu familia prosperaba en los caminos del Señor, hoy es tiempo en que tú te conviertas en un predicador en tu casa. Hoy es tiempo en que los de tu casa, tu familia, vean esa luz que estabas alimentando acá en la iglesia y que hoy es tiempo de que no se apague y que se encienda más y que pueda iluminar a los que están en tu casa. Hoy es tiempo de que tú consumas la palabra de Dios en tu casa, que si tienes acceso a internet, a redes sociales, puedes encontrar prédicas, puedes encontrar temas, puedes encontrar videos motivacionales, puedes tener la aplicación de la Biblia y tener varias Biblias y poder estudiar, o si no tienes ese acceso, puedes ver las notas que hoy es tiempo, creo que puedes ver las notas que tomabas acá en la iglesia. Hoy es tiempo en el que lo puedes hacer porque hay tiempo. Entonces les decía, eres o somos lo que consumimos. Es momento de que tenemos que revisar lo que no nos edifica. Yo les quiero compartir, por ejemplo, yo soy un poco activo tal vez en la red social Facebook. Me gusta estar ahí, ver noticias y ver reflexiones, imágenes bonitas, incluso imágenes graciosas. Entonces, yo creo que lo que está ahí, lo que está en el mío, también refleja lo que yo tengo por dentro. Entonces, yo en algún momento acepté la solicitud de un amigo que estaba conociendo también en persona, no solo en la red social, y me di cuenta de que lo que él compartía eran quejas y eran cosas negativas, ¿verdad? Y no me gustaba verlas, pero al mismo tiempo no quería eliminarlo de esa red social porque él podía pensar que no quería acercarme a él, no quería ser su amigo. Entonces había un conflicto, ¿verdad? ¿Qué hacer? Yo no quería ver eso porque quería guardarme, pero al mismo tiempo no quería que él pensara mal. No quería que en algún momento dijera de que por ser cristiano yo no quería juntarme con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso en realidad también puede ser un problema y un obstáculo, ¿verdad? Tenemos que ser luz, iluminar a los demás. Entonces, las redes sociales también tienen opciones en las que puedes hacer, y lo importante es que también te informes y veas qué es lo importante y cuál es la prioridad. Por ejemplo, vine y vi las opciones y vi que podía solo ocultar lo que él publicaba para que a mí no me llegara, pero al mismo tiempo seguiría siendo su amigo y lo que yo publicara a él sí le iba a llegar. Entonces, es importante que hay opciones, ¿verdad? No todo momento es eliminar o tener dos cuentas, por ejemplo, una que tienes tus amigos cristianos, o unos en el que no tienes amigos cristianos o cosas que no te edifican, sino que veas tus prioridades. Si lo que quieres es crecer en el Señor y que las personas que están a tu alrededor lo vean, comparte cosas buenas y al mismo tiempo no consumas cosas negativas. Entonces es momento que nosotros vayamos, y creo que hay tiempo para hacerlo, revisar y limpiar nuestras redes sociales. Es un momento en el que lo podemos hacer. Es solamente que tomamos la actitud, que tomamos el momento y no solo la iniciativa, ¿verdad? No solo el quiero hacerlo, sino que lo llevemos a cabo y limpiamos todas nuestras redes sociales, todas en las que nos movemos: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, todo, ¿verdad? Entonces, hay algo que yo les quiero compartir que a mí me funcionaba, que yo lo hacía, y creo que es algo que también pueden hacer y pueden de lo que yo hacía, pueden sacar más, ¿verdad? Ver más cosas. Por ejemplo, yo decía, y en mi celular, si yo compartía algo, tal vez no lo bajaba a mi teléfono, sino que yo solo compartía y miraba imágenes como motivacionales, ¿verdad? Imágenes de reflexión, imágenes de que tienes que ser una buena persona, no importa, tienes que perdonar, no importa lo que te hayan hecho, perdona, libera tu corazón, versículos de la Biblia, prédicas que se habían dado en la iglesia, habían marcado en mí, y yo lo tenía en mi teléfono con el fin de que en su momento yo iba a revisar lo que tenía en mi teléfono, iba a poder volver a consumir esas imágenes. Iba a poder ver otra vez esas imágenes y me iban a llenar de nuevo, iba a recordar
el por qué yo quise guardarlas, iba a recordar las promesas que el Señor había dado en su momento. Todo eso yo decía que eran mensajes de mí para mí, y era lo que yo venía consumiendo. Entonces, quiero decirte, si tienes algún problema con no puedo limpiar mis redes porque me gusta hacer esto, no me gusta hacer aquello, me gusta más esto, creo que te tienes que disciplinar y venir y llenarte de cosas buenas. Tomar un mensaje de ti para ti. Ve a la red social de nuestra iglesia, hay muchos temas, hay muchos videos, hay muchas imágenes de los temas que se han dado, versículos, remas, bájalos, ponlos en tu teléfono y vuélvelos a ver. En estos tiempos es una ventaja que podemos tener. Entonces, eso quiere decir, el primer punto, cambia lo que tú estás consumiendo. ¿Por qué? Porque en su momento volverás a pensar en eso y te va a quedar algo positivo o algo negativo. Y si quieres aumentar tu fe, tienes que ver que hay una relación entre lo bueno y lo malo, los problemas y las promesas del Señor. Entonces, si quieres que la paz del Señor reine en tu corazón, las cosas buenas y las cosas positivas, y la palabra del Señor tiene que ser más grande que las noticias que consumimos en el día. También, como punto 2, yo creo que podemos dedicar un tiempo al Señor. Hoy o en estos momentos tú estás dedicando tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque estás viendo un tema, estás tomando un tiempo, una hora o lo que dure una predicación. Tú tomas ese tiempo, lo escuchas, lo meditas, lo piensas y eso es bueno, ¿verdad? Y hay muchos temas, la palabra del Señor no se ha detenido, como les digo, tanto hay temas acá en la iglesia, hay temas en el retiro que fue de verano, ahora retiro de invierno. Hay infinidad de temas, hay infinidad de palabra, es solo que nosotros la consumamos y estamos tomando un tiempo para dedicándole al Señor. Pero no solamente esto, ¿verdad? Si tú escuchas el tema de hoy, puedes decir cuando termina, qué bendición, o me gustó, o no me gustó, pero es importante que también después lo medites. Es importante que todo lo que en su momento hacías en la iglesia, cuando venías presencialmente, también lo hagas en tu casa. Y si ya lo tienes, si ya lo estás haciendo, te felicito, síguelo haciendo porque es como tú también vas a aumentar tu fe. Vemos un versículo, dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Vemos que, y como compartía Anthony en un servicio pasado, vemos de que muchas personas que tocaban un instrumento o adoraban en su momento en algún lugar, lo hacen y lo hacen en línea. Y creo que está bien que ellos lo intenten hacer en su hogar. Pero el motivo o como lo ve el Señor no es principalmente que todos los demás lo vean, no es el principal motivo. Yo veo y creo que hay muchas alabanzas que hay en YouTube, por ejemplo, en las redes sociales, y que son de bendición para muchas personas y han sido grabadas en su momento en algún lugar, y son de bendición, por supuesto, pero no sabemos de dónde nació ese momento, como compartía Anthony la vez pasada, si había nacido del ministro que los cubría, si había nacido del corazón del Señor o había nacido de solamente ellos mismos. Entonces, el fin principal no es que los demás te vean. Y yo creo que en este tiempo también es un poco complicado. ¿Por qué? Porque estamos en casa y toda nuestra familia está en casa. En mi caso, claro, yo solo estoy o vivo con mi mamá. Entonces, hay menos personas en mi casa y tengo más tiempo para poder hacerlo, más tiempo para estar en mi cuarto y escuchar alabanzas, ponerme audífonos. Si no interpreto un instrumento y tal vez no canto bien, del todo bien, entonces es un momento en que yo puedo tomar y estar en mi cuarto y tener un tiempo de intimidad con el Señor. Y es lo indicado, ¿verdad? Tomar un tiempo en el que puedes estar en tu habitación, como dice acá, en tu aposento, y tomar un tiempo para dedicarle a Él, leer la palabra, meditar en la palabra. Y es algo en que vas a también incrementar tu fe.
¿Por qué? Porque vas a llevar a la práctica lo que has escuchado y lo que has consumido en cuanto a alabanza, en cuanto a adoración, en cuanto a la palabra, y lo vas a poder llevar a la obra. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar. Es muy importante, dice, ora en lo secreto, revisa temas y notas, qué es lo que te estaba compartiendo, y medita en la palabra. Entonces es importante que escuchamos, que entendamos y que lo llevemos a la práctica. Y es un momento en que lo puedes hacer. Yo les decía al principio, es importante que tú como joven creyente, tú como joven seguidor, es importante que también lleves la palabra a tu hogar. Yo siempre he compartido y realmente es algo que creo, es algo que en mi mente está en que los jóvenes que tal vez iban solos a la iglesia, o los jóvenes que en su momento su familia no los acompañaba, pero ellos tenían fe y crecían en fe en la palabra del Señor, iban solos y yo quiero decirles que los admiro, ¿verdad? Porque tal vez en mi caso no fue así, yo empecé, en mi caso, mi familia llegó primero y por ellos pues yo también llegué y permanecí porque ellos también permanecían. Y a veces me pregunto, ¿cómo es que ellos permanecen, verdad? Y hoy es un momento en que hagas también esa prueba y permanezcas en el Señor. Tal vez cuando empezó todo esto, todos estábamos fortalecidos y decíamos, vamos a pasar de esto todos juntos con la ayuda del Señor, pero poco a poco se fue apagando. Y creo que es tiempo que volvamos y volvamos a encender esa llama, esa pasión por el Señor, esa fe por el Señor, esa paz que encontramos en Él para decir, esto va a pasar y todo lo que venga después va a ser de beneficio para mi vida y va a ser lo mejor. Entonces, meditemos en esto, meditemos en la palabra. También, como les decía, y esto me sirve para llegar a otro punto, es actúa, toma un accionar en fe, toma esa motivación y esa iniciativa, aunque no veas nada claro. Y en la palabra dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y yo creo que si no vemos una salida, si no vemos lo que tal vez en las noticias consumimos y decimos que no vemos nada claro, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Incluso una aflicción también nuestra, ¿verdad? Yo creo que muchos que están estudiando también se les ha hecho difícil y las personas, los jóvenes que también trabajan, se complica, ¿verdad? El poder creerle en el Señor porque no vemos las cosas claras, no vemos cómo vamos a salir de esto. Pero yo creo que si no se ve nada claro, es el momento en el que podemos probar nuestra fe y al mismo tiempo aumentarla, actuar en fe. Vemos que en Filipenses 4, versículo 4 al 9, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor nos manda y nos prueba a nosotros para que podamos venir y ejemplificar lo que tanto hemos dicho, de que tenemos gozo en el Señor, que en el gozo encontramos paz, que en el Señor encontramos una salida. Y hoy es momento en que lo pongamos a prueba y también lo demos a mostrar. ¿Cómo? Regocijándonos. Y uno dice, pero ¿cómo me puedo regocijar en estos momentos? Si veo el estrés de mis padres, si veo el estrés de mis hermanos, si yo mismo tengo ansiedad, si yo mismo estoy con dudas y con incertidumbre y con inseguridad. Si a mí me está costando, ¿cómo yo puedo venir y demostrar que hay gozo en mí? Y yo creo que el Señor te manda a que lo demuestres con un cambio de actitud, con un cambio en que si no ves nada claro, ve y levanta los ojos y ve que el Señor está cerca, como dice, y el Señor va contigo, va en tu barca y no te va a dejar caer. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra. Dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones
delante de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, y es algo que nos manda el Señor. Y antes de que estemos afanosos, que estemos en el afán, meditemos, dice, en oración y súplica con acción de gracias. Eso quiere decir que tenemos que venir y ser agradecidos con el Señor por las cosas que estén pasando, incluso por las cosas que no han pasado, o por las cosas que desearíamos que pasara y el Señor decidió que no iba a pasar. Tenemos que ser agradecidos, y dice que con súplicas. Es decir, yo cambio la actitud de mi oración, y en vez de decir, Señor, no veo nada claro, ¿qué va a pasar? Quiero saber, sálvame de mi inseguridad. Cambiemos nuestra actitud de nuestra oración y digamos, Señor, no sé qué vaya a pasar, pero yo confío en ti, y yo confío en que tú me vas a librar de todo. Yo confío en tu palabra, porque en tu palabra lo has dicho y lo has prometido, que a los que te amamos todo nos va a ayudar a bien, y que todo va a estar bien. Así que yo quiero orarte y quiero suplicarte y quiero pedirte que bendigas y que se haga tu voluntad en mi vida y en la vida de mi familia. Si tal vez tus padres no han tomado esa actitud en tu hogar de venir y clamar y venir y orar por la situación, tal vez han orado pero con incertidumbre, con desespero, ve y tú toma otra actitud y da gracias al Señor por las cosas que estén pasando. Da gracias al Señor porque Él tiene el control, y es importante que tú vengas y sepas eso, que el Señor tiene el control y que nunca te va a dejar. Y tú también lo lleves a tu familia, lo lleves a tu hogar, y al mismo tiempo tú mismo te convenzas de que el Señor tiene el control, y yo sé que el Señor te va a sorprender aún en la aflicción, y es algo que pasa hoy en día y siempre ha pasado. Si hoy tenemos una prueba en cuanto a esta situación que se vive, en otro tiempo teníamos otra prueba. Las aflicciones que hoy tenemos, también tuvimos otras aflicciones parecidas, incluso mayores en otro tiempo, pero el Señor nunca nos dejó. Y cuando esto pase, van a venir tal vez otras aflicciones para el mundo, van a venir otras aflicciones para los que nos rodean, pero el Señor no va a pasar, y Él y su promesa sigue en pie, diciendo de que todo esto va a pasar y que confiemos en Él. Si no es esto, va a ser otra cosa. Y es importante que nosotros nos fortalezcamos, que tengamos este tiempo, el tiempo en que tal vez tenemos más cosas o más tiempo libre, nos fortalezcamos y meditemos en la palabra, que es lo que ejemplifica y lo que da testimonio de las promesas del Señor. Leamos el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Al hacer todo eso y cambiar nuestra oración, cambiar la forma que nosotros le hablamos al Señor y cómo tomamos la situación que estamos pasando, el Señor va a poner esa paz en nosotros, y vamos a ver que nuestros vecinos, vamos a ver que las personas que nos rodean tendrán aflicción y verán las noticias que estén pasando, y ellos estarán preocupados, pero en nosotros habrá paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese todo entendimiento también el nuestro, también nuestro entendimiento. Si no miramos nada claro, pero por medio de la fe podemos estar seguros que el Señor nos sostiene, y esa paz va a estar en nosotros. Dice que va a guardar nuestros corazones y vuestras mentes, y con mentes podemos ver en el siguiente versículo que hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y vamos a lo último, y lo remarqué, si lo pueden ver, dice, en esto meditad, en esto pensad, dice otras versiones. Si viene algún pensamiento a tu vida de que no puedes hacer algo, que la situación está muy complicada y que no va a haber nada que lo haga cambiar, que en vez de ir para bien va para mal, piensa en ese pensamiento, identifica de dónde viene, si viene de parte del Señor, que no creo que esos pensamientos vengan de parte del Señor, entonces vienen de parte del enemigo, identifícalo y cámbialo. Ya no pienses en eso.
lee la palabra del Señor y busca los versículos en el que están las promesas de parte del Señor y cámbialos y no, el Señor prometió que todo iba a estar bien para mí, que al justo le iba a ir bien. Entonces, ese pensamiento es una mentira, ese pensamiento no es cierto, ese pensamiento no es verdad, ese pensamiento no es digno, no es justo, no es puro, no viene de parte del Señor. Pensemos en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo justo. En eso debemos de meditar. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vemos aquí como una promesa de parte del Señor viene a nosotros, viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y pensamos en el Señor. Perseveramos, nuestro pensamiento persevera en el Señor. Y si quieren, vamos y lo ejemplificamos hoy en día. Es importante que cada uno de nosotros nos informemos de lo que está pasando, ¿verdad? Veamos noticias para ver qué decisiones tomar en cuanto a lo que se está decidiendo por personas externas, ¿verdad? Por lo que pasa en el país. Entonces es importante que nosotros lo escuchemos, ¿verdad? Eso es inevitable, porque no nos vamos a desinformar y vamos a ser exentos de lo que esté pasando. Pero es importante que si nosotros, por ejemplo, vemos media hora de noticias, tomemos otro tiempo, que sea el doble tal vez, tomemos una hora y meditemos en las promesas del Señor. Es así como vamos a poder encontrar la paz. Es así como vamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, y va a haber pensamientos del Señor y eso es lo que nos va a dar la paz. Y es como una relación, ¿verdad? Si yo veo 3 noticias malas, busco 3 versos, o 6, o 9, o 10, o un capítulo entero de parte del Señor en el que me dice que todo va a estar bien, que Él tiene promesas para mí y que las va a cumplir en su tiempo. Entonces yo creo que es importante que tomemos esa disciplina para poder creerle al Señor y confiar, y Él va a poner esa paz. Dice Romanos 12:2, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que ver y verificar y preguntarle al Señor cuál es su voluntad, cuál es su voluntad para mí, cuál es su voluntad para mi familia, cuál es su voluntad para Guatemala, cuál es su voluntad para el mundo, y verificar que esa voluntad es buena, perfecta, aceptable. Tenemos que venir y pensarlo y preguntarle al Señor, tomar ese momento y pedirle también que Él nos haga saber de una forma en que le podemos entender. Que le preguntemos al Señor, Señor, dame un poco, quiero saber cuál es tu voluntad para mí. Y quiero saberlo de una forma en que yo lo pueda entender, que yo no me desespere por estar buscando esa respuesta, sino que pueda tener paciencia para que tú cumplas esa promesa en mí. Entonces, ya para ir terminando, dice la paz de Cristo, está en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso quiere decir que para el mundo trata de prometer una paz, trata de prometer que todo esto va a pasar muy pronto, trata de prometer de que las personas tengan calma, y las personas pues claro no tienen calma, se desesperan aún más, pero el Señor nos promete una paz que no como el mundo la da, nos promete una paz en la que en realidad sí tendremos paz, en realidad sí estaremos tranquilos, en realidad sí estaremos confiados, y es momento que le creamos al Señor. Pero verdad, es como yo les decía al principio, y en lo que se está basando este tema, es que tenemos que fortalecernos en fe delante del Señor, que tenemos de venir y ejercitarnos. Yo les decía, como las personas hoy en día se ejercitan, ¿verdad? Ejercitan un músculo, se esfuerzan y al día siguiente crece un poco más ese músculo, y es así como las pruebas vienen a nuestra vida. Y las dificultades vienen a nuestra vida, la aflicción viene a nuestra vida, y tal vez es inevitable, pero es con un propósito que crezcamos en fe.
Dice la palabra que si tenemos fe, las montañas se van a mover, y yo creo que eso es cierto. Pero esa medida que nuestra fe crezca, esa medida de que nosotros la desarrollemos y que consumamos y que veamos cosas buenas que nos edifiquen, ¿verdad? Y estamos hablando de fe, pero podemos hablar de otras situaciones como son los pensamientos, como son nuestra propia autoestima, como son las relaciones con nuestros amigos, las cosas que nos están contaminando. Todo eso también tenemos que venir y fortalecernos y venir y cambiarlo. Un ejemplo, y vuelvo tal vez a las redes sociales, debemos de cambiar las cosas que tenemos ahí. Si vemos en Instagram personas con cuerpos perfectos, si vemos en Instagram con personas con cabello perfecto, con cirugías, con tatuajes, con lujos, eso, y nos estamos alimentando de eso, eso va a crear en nosotros una cierta inseguridad. Eso va a crear en nosotros el querer tener más, pero el no ver nada nos vamos a sentir mal con nosotros mismos. Y yo creo que debemos de cambiar eso para, en vez de estar alimentarnos de esas cosas que en su momento creo que ni a esas personas les llenan, debemos de venir y cambiar esa situación por cosas que a nosotros sí nos llenen. Si, por ejemplo, nos gustan cierto tipo de películas, por ejemplo, películas de terror, cosas que no se mueven ahí nos van a estar afectando también a nosotros. Y por más que oremos, por más que unjamos, tal vez nos unjamos después y oremos y ayunemos, aún va a quedar algo en nosotros, algo no viene de parte del Señor. Entonces es momento que cambiamos también esas cosas para que eso nos haga fortalecernos en el Señor. Si vemos películas románticas, series románticas, el concepto que vamos a tener del amor va a ser el que está en esa película, va a ser el que está en esa serie, va a ser el que se está moviendo. Pero es importante que nosotros lo cambiemos, porque no es lo que el Señor dice en su palabra de lo que se trata el amor, sino que vayamos a la palabra del Señor y aprendamos qué es lo que Él tiene. Y es lo que te quiero dejar, ¿verdad? Toma un tiempo hoy, toma un tiempo mañana, toma un tiempo todos los días, al final de la noche. Yo, por ejemplo, espero que todos estén dormidos en mi casa y me duermo un poco más tarde, ¿verdad? Sacrifico un poco de sueño, pero con el fin de que el Señor vele mi sueño, con el fin de que el Señor esté en mi vida y Él crezca en mí. Entonces, con eso los quiero dejar y quiero orar, ¿verdad?, por tu vida, quiero orar por ese tema que se desarrolló, que haya sido de bendición para tu vida. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos, digámosle: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por las situaciones que están pasando en mi vida, gracias, Señor, porque tú tienes el control. Yo declaro sobre mi vida que tú tienes el control, que tú tienes el control en mi casa, que tú tienes el control en esta situación, en el país de Guatemala. Tú tomas el control y yo quiero confiar en ti. Por favor, Señor, ayúdame a fortalecerme en fe, en mi confianza en ti. Ayúdame a fortalecerme, Señor, para que los demás vean, Señor, y vean tu voluntad, vean tu bondad. En el nombre de Jesús, trae paz, Señor, a nuestras vidas, trae paz a los jóvenes, trae paz a nuestra familia, trae paz a esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Te creemos en ti, creemos en tu palabra, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Entonces, muchas gracias, creo que este tema va a ser de bendición para tu vida. Amén.